Vamos a hablar con Raúl Sor otra vez de Centroamérica, esta vez particularmente en El Salvador. Ahí el presidente Bukele, que se ha hecho muy conocido por su forma bien taxativa, bien ruda de enfrentar la delincuencia. Ustedes probablemente ya han visto los videos de las noticias en torno a las nuevas creaciones de cárceles, la forma en que llegan y además conviven los internos, los presos ahí. Y de eso vamos a conversar con Raúl Sor, me imagino, con miras a ver qué tanto esto puede ser algo efectivo más allá de la situación humana que produce, Raúl. Hola, sí, Fernando. Bueno, hoy día fueron trasladados 200 presos más, 2.000 presos más a esta cárcel ultramoderna, la más grande de América Latina, por el presidente Nayib Bukele, que en un lenguaje metafórico muy peligroso dice que está en guerra contra las pandillas. Bueno, las pandillas, y específicamente las maras, que son dos principalmente, han sido tema de mucha cobertura. Se ha hablado mucho de la brutalidad, de la extorsión, de los secuestros, de los distintos comportamientos brutales de estas bandas criminales que provienen principalmente de Estados Unidos. Allí se formaron y ahí dieron sus primeros pasos y adquirieron mucho de los vicios o de la manera del modus operandi, y ahí vemos algo que es característico de las maras, y es el tatuarse el cuerpo de la forma más completa posible, muchas veces el rostro, y eso revela además el profundo carácter de secta que tienen estas pandillas, que no, en general las pandillas tienen rituales y tienen mecanismos, ceremonias de ingreso, en fin, pero las maras están en una categoría distinta en cuanto a esta adhesión. Incluso entre los rituales de incorporación se tienen que someter a una pateadura, a una paliza descomunal. Las mujeres son violadas, las mujeres que quieren ser miembros de una mara tienen que someterse sexualmente a todos los que están participando en esta ceremonia, y son absolutamente brutales en su trato con la población. Es decir, extorsionan a los comerciantes en el mejor estilo de los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos. Es decir, van a los negocios, a las tiendas, y dicen, bueno, si usted no nos contribuye con la cantidad que ellos le fijan, bueno, va a sufrir las consecuencias, y efectivamente incendian, destruyen, y así han ido aterrorizando a la población. Y bueno, la respuesta ciudadana ha sido buscar mecanismos de protección, muchas veces someterse ante la incapacidad de resistir estos embates de estos grupos delincuentes, y esto llevó a una corriente de opinión que le dio la victoria electoral al presidente Bukele. Y fíjate que, bueno, él se propuso declararle la guerra y construyó esta enorme cárcel que tiene capacidad para 40.000 personas. 40.000 personas. Es una mega cárcel que recién la están llenando. Es decir, hasta este momento llevan solamente 4.000 presos allí. Y se estima que en total en El Salvador podrían haber unos 65.000 pandilleros o delincuentes peligrosos. De manera que incluso esta enorme cárcel no los podría contener a todos, pero se estima que también, en la medida que la represión vaya siendo efectiva, podrá disuadir o modificar el comportamiento de algunos. Pero, por otra parte, todo el proceso que ha llevado adelante Bukele está lleno de acusaciones de brutal abuso de los derechos humanos básicos de las personas. El mismo hecho que los vemos allí formados, humillados, sometidos a todo tipo de abuso
dentro del sistema carcelario, y sabemos que puede ser una cárcel de Estados Unidos, una cárcel europea. Cuando se le da chip libre, se da luz verde a las autoridades para poder hacer lo que les parezca con los detenidos, sabemos que inevitablemente se van a producir abusos, y eso es lo que se está denunciando en El Salvador. Pero esto es un pero muy importante, la popularidad del presidente Bukele sube como un avión. Sí, mira, es bien interesante todo el proceso psicológico asociado a este tipo de situación, Raúl. Yo, por ejemplo, creo que hay que hacer algo, y realmente efectivo y directo y muy fuerte contra el crimen organizado, pero queda fuera de toda duda. Pero hay una cosa que siempre deben saber los gobernantes en todas partes del mundo. Una de las cosas es que las personas en general, el público en general, el ciudadano en particular, siempre tiende a considerarse más víctima que culpable. Más que hacer delitos, creen que van a ser víctimas de delitos. Y eso, por cierto, enciende los ánimos y estimula a los gobernantes para que hagan todas estas cárceles especiales y no se preocupan demasiado de los derechos humanos de los presos, porque resulta que ellos sienten que si es que no fuera así, eventualmente se verían afectados. Todo eso, bueno, tiene una mirada totalmente distinta cuando alguien del entorno familiar cae como parte del delito. Y lo hemos visto montones de veces en Chile, con gobernantes, con figuras públicas, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, que cuando ellos caen, resulta que las personas que eran más duras para enfrentar el delito, bueno, empiezan a justificar muchas de estas cosas y a incluso proponer que las leyes cambien o que no se les aplique. Y desde ese punto de vista, la situación que ocurre cuando tú impones un sistema muy duro, tiene siempre en un principio, en buena parte de, sobre todo el mundo occidental, tiene un aplauso de la ciudadanía porque siente que se está haciendo algo. Hay una pintura de eficacia respecto de algo para enfrentar el crimen organizado. Y eso tiene que coincidir con que, bueno, no sea algo exclusivamente para un sector de la población, sino que sea para todos aquellos que delinquen de cuello y corbata o delinquen con una pistola que te la ponen en la cabeza. Y desde ese punto de vista es bien interesante ver cómo se expresa la ciudadanía cuando ya pasa algún tiempo y tú tienes un enfrentamiento amplio y no solamente concentrado en un solo tipo de delito como puede ser la droga, sino que lo amplías para que efectivamente sea la población completa criminal la que pueda enfrentar este tipo de situaciones. Y ahí a veces personas que eran extraordinariamente proponentes de todas estas cárceles y todos estos signos, bueno, dicen, mira, sí, pero no te metas con mi hijo, no te metas con mi primo, no te metas con mi sobrino, porque eso sí que no son como los otros, que son los malos. Para que esto funcione, tiene que ser algo tremendamente transversal y tiene que haber, tiene que quedar fuera la impunidad. Bueno, y a propósito de esto, en estudios que han hecho organismos especializados en El Salvador, de los 40.000 presos que existen hoy, que algunos serán trasladados, o la mayoría de ellos van a ser trasladados a esta cárcel, solo al 30% se le ha podido probar los crímenes que se le imputan. El 70% restante está ahí por sospecha, y eso no los exime en nada del tratamiento vejatorio brutal con descargas eléctricas, con sesiones de tortura en algunos casos que están muy bien documentadas. Y bueno, y no hay prueba de su culpabilidad. Lo que está viviendo El Salvador, hay razones para ello,
es una verdadera histeria, y uno ve, incluso en Chile, cómo se puede generar una histeria antidelincuente y después eso se amplía a inmigrantes o a ciertos grupos de inmigrantes y se generaliza y hay un ambiente favorable a adoptar este lenguaje, la guerra contra las pandillas. Bueno, no existe primero entre civiles, no existen guerras. La guerra es un concepto militar muy específico y las guerras tienen reglas que son completamente diferentes a los comportamientos y las regulaciones de la sociedad en su conjunto. De manera que es un camino muy peligroso, pero atractivo, porque de verdad, mirando el otro lado de la moneda, en El Salvador se había llegado a extremos absolutamente brutales y se había aterrorizado al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad sentía la necesidad de que hubiera una respuesta firme, pero entre una respuesta firme y una respuesta abusiva hay mucha distancia. No, estamos de acuerdo. Ahora, hay que enfrentar este tipo de criminalidad y delincuencia, pero con los recursos que el Estado tiene y los gobiernos pueden actuar, sin duda. Y tiene que ser duro cuando corresponde, por cierto. Pero ojo, este tipo de cosas no ocurre solamente en un sector particular de la población, ocurre en todo tipo de personas de la población. Y por lo tanto, cuando uno se prepara para hacer este tipo de situaciones muy duras, tiene que aceptar que eso puede tocar el propio barrio o la propia casa. Y eso a veces es muy difícil. Estas imágenes deberían estar prohibidas, es decir, esto es una humillación pública que se hace de estas personas. Eso ya es una profunda violación a los derechos humanos, tenerlos allí en calzoncillos, sometidos como ganado, en condiciones absolutamente inhumanas. Los dejan durante horas en esas condiciones. Es decir, eso, digamos, lejos de cumplir con el ideal de cualquier sistema carcelario, que es redimir al detenido y reincorporarlo a la sociedad de la mejor manera posible, esto es un caldo de cultivo para actitudes y situaciones aún más brutales cuando esta gente, algunos de ellos, salgan de prisión. Van a salir personajes resentidos que van a buscar venganza y lo pueden buscar individualmente o incluso participar de movimientos políticos. No nos olvidemos de la profunda historia que tiene El Salvador de movimientos guerrilleros, de personajes que se sublevaron contra el sistema porque justamente el sistema los trató o los marginó o los trató con absoluta brutalidad. Es decir, este tipo de tratamiento no ayuda a humanizar y a civilizar a nadie. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación. Por lo menos la popularidad del presidente Bukele está por los cielos en El Salvador. Y es interesante ver cómo funciona este modelo porque, bueno, deben haber varios pensando por qué nosotros no hacemos lo mismo, digamos. Exactamente. Y de hecho, Bukele está en las encuestas con un 80% de popularidad. Es decir, si las cosas siguen como están, él tiene completamente asegurada la reelección.